Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señor licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, muchas gracias por su hospitalidad. Magistrada Leonor Varela, presidenta del Tribunal Superior, diputado Ángel Gelardo Hernández, presidente de la Comisión Permanente, muy estimados presidentes municipales de Zacatecas, aquí presentes, el licenciado Rodrigo Saucedo, alcalde de Calera, gracias por su hospitalidad. General Alejandro Saavedra Hernández, por favor transmítale a todo el personal a su mando en esta 11ª zona militar, generales, jefes, oficiales, tropa, el agradecimiento y la gratitud del pueblo de México, y estoy seguro del zacatecano, por la acción decidida del ejército mexicano en contra de la delincuencia que asola algunas partes de este estado. Muy estimados secretarios estatales, federales, colaboradores del gobierno federal, amigas y amigos. Primero quiero manifestar que he querido estar aquí en Zacatecas esta tarde para conocer directamente de voz de los ciudadanos la problemática que viven las familias campesinas, las comunidades rurales, los productores afectados por la sequía, evaluar, y es lo que estamos haciendo ahora, ese es el propósito de esta reunión, las acciones que debemos de emprender, las que ya hemos emprendido, tanto en el gobierno federal como en el estatal, y desde luego asumir nuevos compromisos a fin de atender la emergencia con mayor eficacia y con mayor oportunidad. Como ustedes saben, el mundo está viviendo una transformación muy dramática, muy peligrosa, que ha generado lo que se conoce ya como el cambio climático. Es un tema en el que yo he sido insistente en la importancia de tomar medidas no solo para enfrentar y adaptarse al cambio climático, sino para evitar que éste se siga generando con consecuencias que serán letales para la humanidad y que ya están siendo graves, como es el caso de esta sequía. Pero el punto es que México, en este caso, es uno de los países que está siendo afectado excepcionalmente por este clima adverso. En el año pasado, 2011, se presentó e inició lo que se considera la peor sequía para algunos estados del norte y del centro de la República. Es el caso precisamente del estado de Zacatecas. Los estados más afectados, según lo hemos podido determinar, son el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, el estado de Durango, el estado de San Luis Potosí y el estado de Zacatecas. Según los registros que tiene la Comisión Nacional del Agua, 2011 es el segundo año más seco para el estado de Zacatecas desde 1941, y eso evidentemente se refleja en condiciones muy adversas para el campo, pero particularmente el motivo de mayor preocupación nuestra es el consumo y la calidad de vida de los zacatecanos. Sabemos que la sequía persiste ahora, en este mes de enero, y probablemente se prolongue en los próximos meses, y desde luego eso nos obliga a todos a tomar una serie de medidas, muchas de las cuales las hemos tomado ya y otras que me permitiré compartirlas con ustedes en esta reunión de trabajo. En particular, amigas y amigos, desde el mes de mayo del año pasado, en que advertimos esta problemática, el pronóstico finalmente se convalidó, desgraciadamente, advertimos la severidad del problema y tomamos una serie de acciones para su atención. Concretamente, en ese mes creamos en el gobierno federal la Comisión Intersecretarial, un grupo de trabajo, sobre sequía, en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. Y ese grupo, desde el mes de julio de 2011, estableció lo que formalmente se conoce como la Estrategia para la Atención de los Estados afectados por la sequía. En esa estrategia se establecieron básicamente dos líneas de atención, uno lo que serían las acciones inmediatas, y otro que es la implementación de la estrategia de mediano plazo. En las acciones inmediatas, para atender a la población afectada, pues se reorientaron recursos del gobierno federal,
Se dispuso ya de cerca de 5,000 millones de pesos el año pasado para ayuda inmediata de las comunidades, sobre los cuales tanto los secretarios federales como los directores de organismos federales darán cuenta, y les he instruido a que rindan cuenta de lo que se ha realizado precisamente en este programa de atención integral. Y en la otra acción, la implementación de la estrategia, básicamente se establecieron 5 ejes de atención. Uno es mantener las capacidades productivas, de eso seguramente abundará el secretario de Agricultura. Otro es el manejo adecuado del agua y el uso sustentable de los recursos naturales, de ello hablará el director de la Comisión Nacional del Agua. Aquí va complementado con un programa importante de empleo temporal al que ha hecho referencia el gobernador, que ya se viene implementando desde el año pasado. Tercero es la activación de esquemas de aseguramiento, que también desde luego lo comentará seguramente tanto el secretario de Agricultura como probablemente el secretario de Hacienda, básicamente para evitar lo que señalaba el gobernador, que es que el campesino pierda su cosecha y lo que invierte en ella a causa de un mal temporal. Sin embargo, hemos avanzado mucho en esquemas de financiamiento, en esquemas de aseguramiento. Se ha asegurado una gran cantidad de parcelas y unidades productivas, y de hecho eso permite la cobertura. Aquí lo que falta es que lo que ya se ha pagado desde el gobierno federal de seguros, de afectaciones y siniestros, se haga llegar hasta el último, o hasta, más bien hasta el verdadero beneficiario, que debe ser el productor. Esquemas de financiamiento es el punto 4, y apoyo al empleo en las zonas más afectadas. Sabemos pues, amigos, que la situación ha sido apremiante, y mi presencia hoy aquí, no solo en esta zona metropolitana de Zacatecas, en la capital, sino también en una comunidad significativa precisamente porque vive esta problemática. Estuvimos en la comunidad de Corrales, en un municipio al norte del estado de Zacatecas, un municipio pobre, una comunidad muy pobre con problemas de sequía. Obedece precisamente al compromiso inquebrantable del gobierno federal por trabajar codo a codo con el gobierno del estado, con todos los gobiernos estatales de los estados afectados por esta problemática, y responder a las preocupaciones y a los requerimientos de los ciudadanos. Ahora, más allá de las acciones puntuales que se han venido ya realizando, y que, insisto, se dará cuenta el día de hoy de ellas, me gustaría comentar con ustedes que hemos preparado ya, yo hoy presentaré ante ustedes, presentaremos el programa integral para la atención de la sequía, el programa integral para la atención de la sequía 2012, que cuenta con varios aspectos. Pero antes de abordarlo, me gustaría ser enfático en 3 puntos fundamentales. Primero, que una de las acciones que tomamos en cuenta para enfrentar este problema desde el año pasado fue asignar las correspondientes partidas presupuestales para hacer frente a este problema. Es decir, contamos con recursos presupuestales para hacer frente a la emergencia a pesar de su gravedad. Y contamos con ellos porque preveímos esta sequía y aplicamos con los diputados del Congreso de la Unión las medidas correspondientes en la aprobación del presupuesto, que ahora nos permitirán poner en marcha este programa integral para la atención de la sequía. Desde julio que creamos la estrategia para la atención de los estados afectados, y como ya dije, entre agosto y diciembre se canalizaron recursos por más de 5,000 millones de pesos ya del presupuesto de 2011. Y específicamente, para hacer frente a esta contingencia en 2012, con el apoyo del Congreso y de la Banca de Desarrollo, hemos presupuestado un monto histórico de diversas dependencias que asciende a casi 34,000 millones de pesos, sin contar además al que se le podrán sumar además diversos apoyos previstos en el Fondo Nacional de Desastres. Estas partidas que están previstas en el presupuesto de egresos, que provienen de varias dependencias y que pueden y vamos a aplicar precisamente, entre otras cosas, para abordar el tema de sequía y para hacerle frente, son el abasto de agua a la población, fundamentalmente abasto de agua para consumo humano, con partidas de más de 2,150 millones de pesos.
Segundo, para programas de protección social y preservación de oportunidades, entre otras, el abasto alimentario a la población y sus primeras necesidades, 785 millones. Programas de protección del ingreso familiar, particularmente de familias afectadas por la sequía, 725 millones. Programas de apoyo al empleo en las zonas afectadas, fundamentalmente programas de empleo temporal, 750 millones. Programas para mantener las capacidades productivas, particularmente programas de apoyo al campo, programas de apoyo a los productores, más de 14,000 millones de pesos en diversos programas ya en curso a cargo de la Zagarpa. Programas para el manejo adecuado del agua y el uso sustentable de recursos naturales, sobre los cuales abundaremos, entre otros, la reactivación de pozos, su modernización, la modernización de canales de riego para evitar la evaporación o la filtración de agua y otros recursos por 4,000 millones de pesos. Programas de activación de esquemas de aseguramiento, esto es muy importante porque necesitamos asegurar, no solo pagar a los campesinos asegurados y siniestrados del año pasado, que la Federación ya ha puesto en las tesorerías de los estados esos recursos y solo falta pagarlos al beneficiario, sino asegurar nuevos superficie para los programas, sobre todo primavera-verano de este año 2012, son esquemas por 2,800 millones de pesos, y finalmente esquemas de financiamiento a los que también hizo alusión el gobernador, programas por 8,400 millones de pesos. En total, el plan de acción, el programa integral para hacer frente a la sequía, cuenta con partidas presupuestales por 33,827 millones de pesos que están previstas en el presupuesto y que por supuesto vamos a aplicar para beneficio de los estados, para beneficio de las comunidades que están más afectadas por esta sequía. Un monto verdaderamente histórico e insisto, se le podrán sumar recursos por parte del Fondo Nacional de Desastres. Hoy podemos afirmar, pues, que dado que hemos estado atentos a esta problemática de sequía con oportunidad, ya que presupuestamos adecuadamente los recursos en forma responsable y en forma anticipada, hemos podido contar ahora con estos recursos. Y creo que lo que se requiere es fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales para poder agilizar la entrega de los apoyos a las familias campesinas y los productores afectados. En otras palabras, el gobierno federal no solo no ha cancelado un solo centavo de apoyo al campo y a las familias de sequía, sino que ha previsto y tiene asegurada una cantidad verdaderamente histórica y sin precedentes para apoyar precisamente al campo y a las comunidades que están más afectadas por la sequía, en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, en Coahuila y en otros 14 estados que no tienen la sequía extrema de estos que acabo de mencionar, pero que también necesitan nuestra ayuda. A lo que nos hemos opuesto, por razones legales y constitucionales, es asignar partidas que no tienen sustento ni legal ni financiero y que están fuera de lo que hemos acordado en el presupuesto con los diputados de todos los partidos políticos. Segundo, estamos tomando sobre todo medidas de política social porque nos interesa primordialmente la gente. Nos interesa y vamos a apoyar al campo, sí, pero nos interesa primordialmente el bienestar de las familias y las comunidades. Por eso tomamos medidas de política social, económica y fiscal para garantizar el abasto de alimentos en todo el país. Para nosotros la seguridad alimentaria es un tema prioritario y por eso no solo estamos actuando con determinación para potenciar las capacidades productivas del sector rural, sino sobre todo para definir cupos de importación que se requieran para asegurar la disponibilidad de granos básicos en todo el territorio nacional, en particular de frijol y de maíz blanco para consumo humano. Estamos muy atentos a la evolución de la cadena de producción maíz-tortilla y hemos intensificado e intensificaremos más dos programas fundamentales. El programa de Mi Tortilla, que permite abaratar los costos de distribución en las tortillerías como puntos de venta final, y el programa Promasa, que está orientado a reducir los costos a los nixtamaleros y a los distribuidores de maíz a granel, ya más cerca de los puntos de venta. La tortilla es un alimento fundamental, su consumo es esencial y por eso estamos dando un seguimiento muy especial a todo el proceso de producción y comercialización
y estamos asegurando totalmente el abasto de maíz a México para este año 2012, no solo apoyando a los productores, como lo hicimos el año pasado con la helada que hubo en Sinaloa, que nos permitió recuperar la gran mayoría de la capacidad productiva en ese mismo ciclo otoño-invierno, sino también permitiendo y propiciando la importación y la formación de reservas de maíz, las que se requieran precisamente para garantizar el abasto de las familias de este insumo básico. Tercero, considero muy importante que todos los actores políticos cerremos filas para atender los justos reclamos de los afectados. Creo que este es un asunto que nos convoca y nos compromete a todos, al gobierno federal, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, a todos los poderes públicos también y desde luego a la ciudadanía. Creo que frente a una emergencia no hay margen ni para el protagonismo, ni para la manipulación política, ni para el oportunismo político, aunque sea año de elecciones. Esta es una tarea que no admite regateos ni indecisiones. Esta es una causa que no tiene color partidista, de ideología o de coyuntura. Por parte del gobierno federal, tengan la certeza de que seguiremos trabajando con un alto sentido de urgencia y de responsabilidad para responder a estas justas demandas de familias campesinas y de productores afectados. Por ello, pues, el gobierno ha puesto en marcha este programa, y hoy anuncio y comparto en detalle los puntos que lo integran de este programa integral para enfrentar la sequía en este año 2012. Se trata de un plan que contempla una serie de elementos muy importantes que a continuación detallo. Primero vamos a seguir apoyando a toda la gente que está sufriendo falta de agua, en particular y primero que nada para el consumo humano. Por eso la Secretaría de Desarrollo Social y la CONAGUA acelerarán la entrega emergente de agua a través de carros tanque y cisternas a las comunidades que así lo requieran. Incluso aquí en Zacatecas, aunque no fue primordialmente para consumo humano, pero ya con Zagarpa y en conjunto con el gobierno del Estado, se ha procedido a adquirir pipas y carros tanque para satisfacer necesidades de agua en distintas comunidades y seguiremos apoyando ya con una gran cantidad de carros tanque. Comentaba el secretario de Desarrollo Social que si alineáramos los carros tanque que se han llevado, ¿no? Los carros tanque de agua que ya se han llevado a las comunidades en los últimos meses del año pasado, harían una fila más o menos de Zacatecas hasta Guadalajara. Y para lo que en este programa está contemplado de llevar agua a las comunidades a través de carros tanque, de pipas compradas o rentadas, haríamos una fila desde Mérida hasta Tijuana. Segundo, ahí en este primer punto de apoyo a la gente que está sufriendo falta de agua, la Secretaría de Salud habrá de reforzar el monitoreo y la vigilancia de riesgo y enfermedades asociadas a las sequías. CONAGUA, por otra parte, ha intensificado las acciones que venimos realizando y tiene una instrucción presidencial para mejorar el manejo de cuencas y los acuíferos con el propósito de disponer de una mayor cantidad de agua para las personas. Aparte, CONAGUA habrá de hacer dos cosas muy importantes en este primer capítulo de apoyo a las comunidades que necesitan agua. Algo muy importante, le he dado instrucciones para poner en marcha un programa de rehabilitación y construcción de pozos de agua para uso doméstico y para fortalecer la supervisión y las actividades de inspección para clausurar obras o pozos que se hayan construido al margen precisamente de este objetivo prioritario de consumo humano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo realmente una autorización extraordinaria para que CONAGUA no solo autorice, sino que impulse la perforación de pozos en todas las comunidades que necesiten agua, aunque se trate de zonas que tienen sobreexplotación en el acuífero, porque se trata de un problema emergente precisamente para esta temporada de sequía, y que CONAGUA se dedique a rehabilitar todos los pozos que requieran ser rehabilitados para poderle surtir de agua a las comunidades. Aquí también quiero decirles que la Secretaría de Cultura y particularmente la Comisión Nacional de Zonas Áridas, nos comentaban en el municipio de Aldama donde fuimos, que es la primera vez que llega CONAZA ahí, habrán de agilizar los recursos destinados a crear pequeña infraestructura para captación y almacenamiento de agua, a fin de que los beneficiarios cuenten con obras terminadas para aprovechar las lluvias del presente año. Es decir, es una medida también previsora.
Cualquiera que sea el flujo pluvial para este año 2012, necesitamos captar toda el agua posible que ruede de colinas, de arroyos, etcétera, para precisamente tomar medidas preventivas fundamentales en esta pequeña obra de infraestructura hidráulica. Entonces, lo primero es garantizaremos el agua para la gente, y nuestro objetivo primordial con la estrategia integral para hacer frente a la sequía es que ninguna familia zacatecana, ninguna familia mexicana padezca por carestía o falta de agua para consumo humano. Segundo, para proteger el empleo y el ingreso de miles de mexicanos, vamos a reforzar todos los apoyos del gobierno federal a los sectores productivos. La Secretaría de Economía va a incrementar los apoyos a los molineros de masa y de nixtamal, el llamado Promasa. Va a ampliar los cupos de importaciones donde se requiera para garantizar el abasto de este alimento en las zonas más afectadas por la sequía, y vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el abasto de alimentos. Insisto, ninguna familia va a padecer la falta de agua o la falta de alimentos. Eso lo puedo asegurar, y en eso vamos a estar empeñados el gobierno federal y estoy seguro los gobiernos estatales y municipales. También Economía va a redoblar esfuerzos para atender a las micro y pequeñas empresas, a los productores y a los establecimientos en zonas afectadas. Los secretarios de Agricultura y de Hacienda tienen la instrucción de promover con cada uno de los gobiernos estatales, con las organizaciones de productores y con el sector financiero, las coberturas de aseguramientos catastróficos que vamos a impulsar y apoyar decididamente desde el gobierno federal en este 2012. En otras palabras, el gobierno federal va a pagar, a anticipar los pagos de las coberturas catastróficas ya realizadas, pero con la petición respetuosa, pero muy decidida, para que los gobiernos estatales y sus tesorerías no retengan esos pagos, sino que los entreguen de inmediato a los agricultores y ganaderos que hayan resultado afectados y cubiertos por estos seguros, y a la vez vamos a asegurar desde ahora la mayor cantidad de hectáreas posibles y la mayor cantidad de cabezas de ganado posibles para este 2012, para cubrirnos de una afectación en caso de que se prolongue la sequía. Quiero decirle también a los productores de Zacatecas y de México que he instruido al director de Agroacemex para que las evaluaciones de daños y el pago de indemnizaciones se realicen de manera expedita y se realicen de manera justa, para que puedan regresar los productores cuanto antes al trabajo del campo, y vamos a redoblar esfuerzos, como he dicho, para incrementar la cobertura de los seguros agrícolas. Por su parte, la banca de desarrollo, fundamentalmente financiera, rural y otras, seguirá apoyando a los estados afectados por sequía bajo condiciones preferenciales y de forma expedita, a mantener la liquidez y reactivar la economía de los productores afectados, en particular para siembra de maíz, para siembra de frijol y para siembra de otros productos básicos. Financiera Rural tiene un programa de condiciones crediticias excepcionales con tasas de interés verdaderamente reducidas. Entonces, ese es el segundo. Primer punto es garantizar el consumo de agua y alimentos. El segundo es el apoyo al sector productivo. Aquí agregaría algo que yo mencionaba hace rato aquí en Zacatecas, en Aldama. Vamos a entregar y a finiquitar totalmente este mismo mes todos los adeudos que se tengan de Procampo. Vamos a anticipar el pago también de Procampo y de Progan para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a estas condiciones. Tercer punto, vamos a agilizar todo el flujo de recursos y obras del gobierno federal para atender esta situación de emergencia. He instruido al secretario de Hacienda para que resuelva cuanto antes las autorizaciones presupuestarias de los programas y los proyectos para la atención de la sequía, y para que estos se registren sin evaluaciones de costo y beneficio, tal como contempla la ley en estos casos de emergencia. Es decir, el proceso en la Secretaría de Hacienda tiene que agilizarse, y para la autorización de programas y proyectos específicos para la atención de sequía, yo le he dicho al secretario de Hacienda aquí presente que en un plazo máximo de 24 horas puedan verdaderamente resolver estos procesos y liberar estas autorizaciones para que el presupuesto se ejerza con toda prontitud, sobre todo tratándose de casos de emergencia. La Secretaría de Gobernación, por otra parte, también tiene instrucciones, y así lo ha venido haciendo, de emitir las declaraciones de desastre natural en los municipios más afectados por la sequía. Aquí quiero reiterar una medida que hemos tomado.
Hasta el año pasado, el Fonden solo se ocupaba de zonas donde hubiera inundación, terremoto, huracán, prácticamente. Lo hemos extendido ahora a todas las regiones que tienen sequía, pero para que puedan aplicarse recursos del Fonden a los municipios con sequía, se requiere hacer la declaratoria de desastre natural ante precisamente Protección Civil de Gobernación, y para ello la instrucción es que lo hagan de la manera expedita posible, y aquí aprovecho para decirle a los alcaldes presentes que quien no lo haya hecho y tenga una afectación por la sequía, inicie de inmediato ese trámite para poder hacer la declaratoria correspondiente y que tengan acceso a los fondos respectivos. También he instruido en este plan de respuesta, y forma parte integrante del mismo, a que Gobernación y Hacienda hagan una reserva de recursos específicos de Fonden para sequía, una reserva de recursos del Fondo Nacional de Desastres para sequía, para asegurar la oportuna asignación y aplicación de fondos para mitigar los efectos de la sequía severa en las entidades afectadas. Y al Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, un fondo que se constituyó en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 también, nos permitirá financiar no solo obras de infraestructura de desarrollo que tanto necesita el país, sino también he dado instrucciones para que financie equipamiento de desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero en este 2012. También con el fin de actuar con la celeridad que exigen las circunstancias, como he dicho, he instruido a los secretarios de Medio Ambiente, de Hacienda y de Economía para que realicen ajustes a la normatividad vigente. Esto es muy importante. Me comentaba el gobernador en el helicóptero algo que es muy recurrente, que están los apoyos, están los presupuestos, pero muchas veces falta lo que la normatividad obliga, y que es que haya la aportación o la contribución de los gobiernos estatales, el llamado paripaso. Paripaso significa, pues casi literalmente, uno y uno, que sea paritario el apoyo. Y esto detiene muchas veces las obras, porque los estados no pueden o simplemente no aportan la parte que les corresponde. Entonces, le he dado instrucciones al secretario de Hacienda, al secretario de Medio Ambiente, al secretario de Economía, para que cambien esa normatividad, para que la revisen, y el propósito es que la Comisión Nacional del Agua, ahora que necesitamos con urgencia los canales, la pavimentación, la cementación de canales, la conducción de agua, las tuberías, la rehabilitación de pozos, etcétera, con agua pueda ejercer los fondos en forma directa, por cuenta propia y de manera inmediata, sin tener que esperar a que se concrete la aportación que por norma tienen que hacer los gobiernos estatales, conocida como paripaso. Es decir, actuar de inmediato sin tener que esperar o obstaculizar la acción que necesitamos hacer por el paripaso. Se trata pues de invertir inmediatamente recursos federales en infraestructura hidroagrícola, en agua potable, en alcantarillado y en saneamiento en beneficio de la gente. Finalmente, he instruido al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en el marco de excepción previsto en la ley no se requiera como condición previa la manifestación de impacto ambiental a las obras de Conagua que atiendan emergencia directamente vinculada con la sequía a fin de hacer más rápida su construcción. Es decir, se trata de una situación de emergencia y la vamos a tratar así. Hay varias de estas medidas que he anunciado dentro del programa integral para enfrentar la sequía que requieren modificaciones normativas. También en este mismo momento en la Presidencia de la República, en la oficina del consejero jurídico y en las distintas dependencias, se está preparando precisamente el decreto que a más tardar el día de mañana habré de firmar y que permita orientar todos los esfuerzos presupuestales de manera más ágil para que este programa integral de atención a la sequía tenga los resultados que todos esperamos. Así que, pues, señor gobernador, señoras y señores, buscamos con estas medidas y acciones ratificar el compromiso que tenemos con la gente, con el desarrollo humano, social y económico de los estados afectados por la sequía. Evidentemente la sequía proviene de un desastre natural, de una grave alteración que la humanidad en general ha hecho del cambio climático. Es decir, es un evento que ha sido ajeno a todos nosotros, pero me parece que tenemos que enfrentar esta problemática con decisión. Y con estos 33.800 millones de pesos del presupuesto federal
previstos desde el año pasado cuando veíamos venir esta problemática, más los cambios normativos y las instrucciones que he dado y que mañana ratificaré con la formalidad debida a través del decreto correspondiente, estamos formando esta estrategia integral para hacer frente a la sequía en este año crítico para los estados que más la padecen. Y refrendamos desde luego el compromiso del gobierno federal de apoyar a la gente que está sufriendo esta grave situación. Termino diciéndole, reiterando, que nos empeñaremos para que a ninguna familia mexicana le falte el agua o el alimento, eso lo podemos garantizar, y también para refrendar que el gobierno federal estará decidida y determinadamente en apoyo de las zacatecanas, de los zacatecanos y de todas las familias mexicanas que viven esta situación extraordinariamente seria. Muchas gracias por su atención y pido que los secretarios puedan abordar cada uno más en detalle estos puntos que he comentado. Muchas gracias.